¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén viendo este video. Esto es la sección Recomendaciones Literarias Express, videos en los que sin mucha edición y en pocos minutos tratamos de recomendar libros que puedan parecerles interesantes. El día de hoy traemos la obra El arte de rechazar una novela, escrita por el canadiense Camille Roy en el 2007, traducida al español por la editorial Bruguera en el 2008. Esta obra, más que contar una historia, más que ser un ensayo, es un ejercicio de imaginación, un ejercicio creativo del autor en el que asume uno el papel de un escritor joven que ha mandado su manuscrito a muchas editoriales y está esperando que alguna editorial publique su obra, pero empieza a recibir cartas de los editores siendo rechazado. Lo que hace el autor aquí es asumir cada carta con una personalidad, un estilo, un lenguaje propios y a veces busca que cada carta incluso tenga un giro cómico para mostrar las diferentes formas en las que un escritor primerizo puede sufrir el rechazo de su manuscrito. Por ejemplo, tenemos la carta clásica en donde el autor simplemente asume que un editor envía a un escritor que ha recibido su manuscrito, el comité de lectura lo ha leído de manera muy interesada, pero se han dado cuenta que no es lo que están buscando, pero que muchas gracias por elegirlo y que será hasta la próxima. Así, sencillo. La forma clásica. Por ejemplo, el estilo conciso es simplemente el editor diciendo hemos leído, no nos ha gustado, lo sentimos pero lo rechazamos y esa es toda la carta. Pero también hay otras en las que simplemente escribe no y es la carta de rechazo así sin más. Esta carta de rechazo está escrita en vietnamita y eso también hace que el libro se vea un poco extraño y eso hace parte, digamos, de el encanto de esta obra, lo rara que puede llegar a ser, por ejemplo, escrita en vietnamita de esta manera. Mientras que, por ejemplo, en este tipo de carta de rechazo, lo escribe como una especie de obra en un acto, haciéndose como el dramaturgo, y entonces hay diálogos entre el escritor y el editor, pero al final el resultado es el mismo. Ese manuscrito enviado no se va a publicar. Tenemos también el estilo interrogativo en el que el editor empieza escribiendo la carta haciendo muchas preguntas, retóricas obviamente, y al final diciéndole al autor que lo sentimos, pero igual no se va a publicar esta obra en esta editorial. Tenemos una carta escrita de forma minimalista, que es más o menos muy parecida a la clásica, pero igualmente tiene sus diferencias en la elección de palabras y en el armado de las frases. Esta es curiosa porque está escrita como si se hubiese mandado por telégrafo. Esta también es un caso muy curioso, esta que dice inversión, porque todas las letras están invertidas, pero de todas formas usted sí puede leerlo y dice: Señor, hemos sometido vuestro manuscrito al comité de lectura de nuestra editorial, se leyó con gran atención, pero lamentamos anunciarle que no ha sido seleccionado para su publicación. Le agradecemos la confianza que nos ha mostrado, lo saludamos atentamente. Y así más o menos van todas las cartas. Cada una tiene algo que la hace diferente a todas y que a veces hasta la hace graciosa. Esta, por ejemplo, es como una especie de poema escrito en verso libre. Dice: el escritor ambicioso, la cabeza llena de esperanza, el talento módico, la novela terminada y el inaceptable rechazo del manuscrito por parte de un editor sin piedad. Y así rechazó la novela y tiene hasta su toque jocoso. Y por ejemplo vemos esta que está escrita de una manera diferente, con un tipo de letra diferente, y eso la hace resaltar del resto de cartas. Y así puede haber otras tantas. Es un libro que de hecho tiene un concepto bastante interesante, no necesariamente innovador, pero es un concepto que
se puede prestar para muchas formas más de rechazar una novela. No creo que en la vida real un editor se tome las molestias que están escritas aquí, pero por lo menos como forma de entretenimiento es un concepto divertido. Es un libro bastante extenso para considerar que solamente son cartas que a veces no ocupan más de 2 páginas, así que lo ideal es que no se vayan a poner a leer el libro todo de una sola sentada, porque entonces les va a parecer monótono, les va a parecer incluso aburrido. Lo ideal es que si quieren comprarse este libro y leerlo, lean una que otra carta de vez en cuando y así van a tener por lo menos varias semanas de lectura. Porque si por ejemplo se leen todas estas cartas que hay en esta cantidad de páginas, probablemente se van a hacer muy fastidiosas las lecturas. Pero si lo leen despacio, 1 o 2 cartas por sesión de lectura, a lo mucho 4 por sesión de lectura, se van a entretener bastante y van a tener entretenimiento para rato. Como es una compilación de cartas imaginarias, pues digamos, pueden leerse el libro en el orden que quieran y se van a entretener bastante. Así que digamos que como ejercicio de escritura y como concepto es un libro bastante interesante. Tal vez las personalidades que asume cada editor en ocasiones puedan parecer un poco quizá exageradas, pero supongo que es la gracia del libro, porque no estamos hablando de que sea realmente esta la forma en la que todos los editores rechazan, simplemente es un ejercicio de, digámoslo así, hipérbole de una situación que mucha gente en el mundo literario ha experimentado por lo menos una vez. Así que si les gusta este tipo de ideas en un libro, probablemente disfruten leer este.